hemos explicado mucho. Vamos a pasar ahora a la quimioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia. Me gustaría hacer pasar al escenario a Dani Caranochi, y para los debates, Lockhart, el doctor King Nugent. Por favor, venir inicialmente al escenario. Me gustaría presentar al doctor Caranochi. Él es profesor auxiliar de la Universidad de Chicago y también está en el Consejo Consultivo de DF. Muchas gracias. A medida que los demás vienen al escenario, les doy las gracias. Es un honor estar aquí. Hoy quiero hablar de este tema y en memoria de Debbie, cuya inspiración aún vive. Esto es una transición buena de las dos maravillosas ponencias sobre la radiación y la cirugía. Ellos se focalizaban en el cuidado en las etapas iniciales. Soy oncólogo, así que me voy a focalizar más en mi charla en la metástasis. Ustedes escucharon gran parte del historial aquí, así que vamos a omitirlo. Estamos un poco atrasados. Voy a hablar un poco más rápidamente y hay un video que siempre pueden ver después. Voy a comenzar con los antecedentes. Se enteraron de los 3 subconjuntos del cáncer: el de células escamosas, en el que no nos hemos focalizado hoy, el de la unión gastroesofágica y entonces el cáncer gástrico. Hay mucha heterogeneidad en este cáncer. Hablaron de subconjuntos de las células Signet y muchos subconjuntos, y la cosa se complica mucho. A pesar de ello, y a pesar de que nos damos cuenta de que hay mucha heterogeneidad, frecuentemente tratamos a los pacientes de una forma muy semejante actualmente, sobre todo cuando se trata de la unión gastroesofágica, máxime en el estadiaje 4. También escuchamos que los síntomas de esos pacientes que presentan este cáncer, la mayoría de los pacientes se presenta en el estadiaje 4 en este país, y si tienen la suerte de que se les diagnostique rápidamente, hay mucho riesgo de recidiva después de la resección, y frecuentemente estamos manejando una enfermedad del estadiaje 4. ¿Qué significa eso? Se mencionó anteriormente que fundamentalmente, ante nuestras mejores opciones, que en este ámbito es mayormente la quimioterapia, hemos hablado de la terapia dirigida y de la inmunoterapia, pero la quimioterapia es lo principal para nosotros. No tiene buena fama, pero en realidad es muy importante para nosotros a fin de ayudar a los pacientes a manejar mejor los síntomas y a sobrevivir. Históricamente, al no tener ninguna terapia, el resultado no es tan bueno cuando hay un diagnóstico de una enfermedad de estadiaje 4. Se mencionaron anteriormente las estadísticas y hay que tener cuidado con las estadísticas. Es solo una cifra que es un promedio, no significa que eso le va a pasar a la persona. Y hay muchas variedades al respecto. Y se dijo anteriormente que la sobrevida a 5 o 10 años es lograble. Es menos posible, pero es posible. La quimioterapia se utiliza para mejorar el tiempo de supervivencia. Se escucharon los síntomas. La quimioterapia es paliativa a fin de mejorar los síntomas, mejorar el dolor, mejorar la deglución, etcétera. Así que pueden notar acá el índice de respuesta ante la quimioterapia de primera línea, que es del 40 al 45%, que significa que se redujo en el escáner 30% más. Así que si se reduce el 10%, decimos que la enfermedad es el 10%. Del 40 al 45% del paciente tendrá un cáncer estable mediante la quimioterapia, lo que es muy bueno en este ambiente. ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona? He aquí una panorámica en general. La mano izquierda se señala cómo se dividen las células normales, las normales y las cancerosas. El cáncer está determinado por un crecimiento anormal de las células y su división. Para hacer esto, te necesita replicar su ADN en todas las células. Y en la mano derecha, ustedes vieron a varios panelistas que hablaron acerca de varias quimioterapias que pueden prevenir que esto ocurra, que las células cancerosas se dividan. Entonces, esencialmente, la quimioterapia previene las células que se dividan. Sin embargo, esto es una terapia contra el cáncer, pero tenemos las otras células normales, las células
de otros órganos que también sufren con la quimioterapia y este es el efecto secundario. La quimioterapia ha sido demostrada que mejora los síntomas y el tiempo de supervivencia. Y lo que tenemos que hacer una vez que reconozcamos las limitaciones de la quimioterapia, que no va a erradicar el cáncer, porque eventualmente el cáncer mismo aprende a cómo ser resistente y sobrepasar las quimioterapias. Entonces, lo que sucede es que teniendo todos estos tipos diferentes de quimioterapia, nosotros las utilizamos algunas veces en combinación porque trabajan sinergísticamente y entonces tenemos un pequeño parte de este cake, el cual se llama terapia enfocada o dirigida. Entonces vamos a tratar de explicarles a ustedes mejor para que entiendan lo que significa esta terapia dirigida. Tenemos muchas células, neuronas, células dentro de nuestro sistema digestivo y todas ellas tienen el mismo código de ADN y en un estado normal ellos tienen un balance entre la muerte y la generación de células nuevas. Si por ejemplo tenemos una herida, las células en la vecindad se energizan para reproducirse con más rapidez y curar la herida. Entonces, ¿qué es cáncer? Esta próxima diapositiva les muestra que las señales celulares a través de diferentes múltiples proteínas están mostradas en diferentes colores en esta diapositiva. Cada una le da una señal a la próxima como un pulso eléctrico y le indica comportarse de una manera diferente y esto es una cosa muy interesante acerca de la vida. Todas las células y los seres vivientes en este planeta se comporta basado en esta dogmática regla biológica. Nuestro ADN es nuestra base que codifica al RNA, el cual a su vez codifica para las proteínas y las proteínas hacen que funcione cada una de las células en nuestro cuerpo. Todas nuestras células tienen nuestro mismo ADN, pero hay diferentes genes que hacen que se activen y transcriban las proteínas. Entonces, por ejemplo, en el cerebro, algunas áreas de este ADN están inactivas y producen una célula específica que funciona en este órgano. Entonces, el ADN codifica un código específico de proteínas en un orden específico de sus aminoácidos y dependiendo en ese código, esto nos dice exactamente la secuencia exacta de ese aminoácido para producir una específica proteína y esta secuencia hace que las secundarias y secundarias estructuras puedan producirse y a la cuaternaria estructura, que son diferentes proteínas ajustándose una con las otras, ocurren. Pero ¿qué entonces ocurre en el cáncer? Este puede ser causado por un número de diferentes cosas, nuestra exposición a través de lo largo de nuestra vida, cosas que heredamos y una combinación del medio ambiente, las influencias de este y nuestro propio ADN puede producir cáncer. Entonces esta es nuestra hélice de ADN, la cual la hélice puede cambiar en el momento de división por sí misma, pero también puede estos cambios ser acelerados por cosas ambientales como nuestro hábito de fumar o diferentes influencias. Entonces, estas diferencias en el ADN modifican las proteínas y estas empiezan a crecer anormal e inapropiadamente y esto es lo que ocurre en el cáncer. Y aquí tenemos en muchos bonitos colores 23 cromosomas en nuestro ADN. Dentro de nuestra célula y entonces cada uno de estos tiene todos los genes que producen nuestras proteínas y hay 4 problemas de estos genes les vamos a explicar un poco más adelante, pero esencialmente tenemos nuestro cromosoma normal con sus cromosomas normales. Esto puede cambiar en 4 diferentes maneras. Uno puede tener demasiadas copias de esta cantidad de genes. Usualmente tienes que tener solamente 2. O sea, algunos de los pacientes por ejemplo, en los casos de HER2 pueden tener hasta 200 copias inapropiadas y esto inapropiadamente
reactiva ese gen. Y también podemos tener sustituciones. Entonces, ese código de ADN, que es muy importante en términos de su secuencia correcta, si una sola cambio ocurre, esto puede conllevar a una activación que empieza a señalizar que la célula crezca. También podemos perder genes, estos se borran y esto quizás pierda el proceso de parar la reproducción y esto hace que la célula se reproduzca incontrolablemente. Y lo último es el intercambio, que también un intercambio en esta secuencia de los genes se produce también anormalidades. Hay una combinación múltiple, quizás en muchos pacientes, de una combinación de todas estas opciones, causando que el cáncer crezca. Esto es lo próximo que vamos a hacer, la secuenciación de próxima generación, que el doctor que va a hablar a continuación les va a explicar. Y también vamos a hablar acerca del cambio de la terapia dirigida. A su izquierda ven que la quimioterapia tiene su efecto, pero también saben que tienen efectos secundarios porque hay muchas otras células que se afectan. La terapia dirigida puede ser específicamente enfocada a las células cancerosas. Entonces, hay un paciente demostrado aquí en la izquierda y en la derecha. Esto hace que esta estructura abra y le dé una señal a la proteína siguiente. Normalmente esto abre y cierra y normalmente se encuentra cerrado, pero si tienes una pequeña mutación en una de las bases específicamente, esta apertura puede quedarse abierta constantemente y continúa señalizando a la célula que continúe creciendo. Y entonces nosotros estamos haciendo en este momento la producción de ciertos fármacos que hacen que este tipo de situación se remedia al cerrar la producción. Y esto es uno de los ejemplos de terapia dirigida. Y esto es un ejemplo de que este fármaco entra a esta apertura y le da una señal para que se cierre. Y entonces también muchos de los genes que algunas veces se activan en los cánceres y lo cual es una situación muy compleja. También podemos hacer esto. Una nota es que podemos también hacer secuencias, sacarlas de la sangre y no podemos encontrar la secuencia de ADN que nos permita hacer una terapia dirigida a un paciente individualmente. Entonces tenemos este resumen de la terapia dirigida y genómica tumoral, nuevas tecnologías disponibles para el cáncer gastroesofagial y las nuevas terapias dirigidas se pueden combinar. Entonces, finalmente, ¿cuál es esta nueva terapia? La inmunoterapia. Normalmente nuestro sistema inmunológico reconoce células malignas en nuestro organismo y las desechan, pero el cáncer ha aprendido cómo evadir nuestra reacción inmunológica. Entonces, la mejor cosa que podemos hacer es cambiar nuestro sistema inmunológico para que en realidad reconozca al cáncer y la deseche. Y esto es en lo que se basa esta terapia inmunológica. Esta célula vive en un nodo linfático y puede obtener pequeñas partes de nuestros tumores. Esta partecita anaranjada es algo único, algún cambio genético que es único a esta célula cancerígena. Y esta célula la pone en la membrana y un receptor que se llama MHC. Tenemos muchos linfocitos, estas células que se representan en azul, y si una sola de estos linfocitos reconoce esta proteína anormal, se conjuga ahí y prolifera, y tenemos muchos linfocitos que parecen que están representados en azul, que se juntan sobre esta célula cancerígena para matarlo. Entonces, es la manera en que las células cancerosas evaden esta respuesta inmunológica es que CTL4 inhibe esta expansión de la célula. Entonces ahora tenemos algunos fármacos, un antibiótico que es un anti-CTLA4
TL bloquea esto y retorna a su condición original. Entonces la célula continúa aprendiendo acerca de esta proteína y se expande. Estas células regresan al sistema sanguíneo, regresan al tumor y reconoce otras células cancerígenas como normales y la trata de desechar. Pero en este nivel hay un punto de chequeo y esa PDL1, el cual está expresado en la superficie de la célula cancerosa, y esto es esta otra campo de defensa hace que ese receptor se cierre, se apague. Entonces tenemos estos fármacos que pueden entrar a funcionar para inhibir las células cancerosas, y esto es lo que representa inmunoterapia en términos de el bloqueo de puntos de chequeo. Entonces, ¿cómo se hace efectivo? Este es un cáncer gástrico que se llama MSIH, y no solamente se incluye el cáncer gástrico, sino otros diferentes que están representados en diferentes colores. Cuando ustedes lo que ven aquí es que en pacientes en estadio 4 que no han tenido mucho efecto recibiendo las otras terapias, después de 2 años, o sea, continúan sobreviviendo sin ninguna evidencia de nuevo cáncer. Esto es muy revolucionario. Pueden ver aquí esta estancia, y esto representa a pacientes que han tenido muy buen resultado al recibir estos fármacos. Pueden ver que este es lo que representa el cáncer gástrico, y en esto solamente en términos médicos representa el 3% de nuestros pacientes, pero si usted es uno de estos 3% de pacientes, usted se beneficiará de saber este tipo de beneficio de este fármaco, porque representa que hay muchos pacientes que responden a este tipo de terapia. Entonces, recordarles, la respuesta de la primera línea de quimioterapia es 60%, pero esta nueva terapia tiene hasta un 50%. No se debe dejar de estimar. Y hay otra terapia que también tiene un resultado de 55%. Y el resto de los 95% de pacientes, esto es otro estudio, se llama Kino 59, y 109 pacientes estuvieron involucrados, y el resultado fue del el PDL1 fue de diferentes porcentajes de resultado. Otra cosa a conocer es que los pacientes de MSI alto fueron excluidos. Si ustedes los excluyen del estudio, 13% de los estudiantes respondieron muy bien. Eso se traduce a 2 o 3 pacientes de cada 20 que pueden ver una respuesta a este tipo de fármaco. Y esto hizo que se aprobara en septiembre del año pasado para el tercer estadio de pacientes de PDL1. Y entonces, si ustedes entienden, otra fármaco que Truda, que también se conjuga aquí en este mismo receptor, ha sido aprobado en Asia, pero no todavía en nuestro país. Entonces, la única terapia que ha sido aprobada es pembrolizumab, que es para estos pacientes de los 2 tipos diferentes. Entonces, hemos tenido algunos retrocesos. Uno de estos ha sido el estudio Kino 61, y esto fue paclitaxel contra pembrolizumab, y entonces los aspectos negativos es que la quimioterapia fue mucho mejor para muchos de estos pacientes. Tanto como me gustaría que esta terapia fuera efectiva, la realidad es que no lo es en la mayoría de los pacientes. Otro estudio que tuvo un poco de retroceso
fue otro estudio de Avelumab, la reacción de los pacientes en quimioterapia estándar. Esto fue también reportado como negativo en un estadio de tercera línea. Entonces, tenemos muchísimas investigaciones en el estadio número 1 y en otros estadios tenemos una combinación de inmunoterapia y quimioterapia y muchísima esperanza en el futuro, y estamos investigando esto con rigor. Hay muchas vacunas que están siendo desarrolladas y células de CAR-T y otros diseños que están tratando de involucrar al sistema inmunológico para que cure por sí mismo el cáncer. Entonces, como resumen, en los tratamientos de quimioterapia hemos tenido muchos estudios investigativos que nos está ayudando. Las pruebas genéticas nos ayudan a encontrar la diferenciación genética, y la inmunoterapia nos ayuda también a enfocarnos en los subgrupos de estos tipos de cánceres. El PDL1 positivo ha tenido muchísimos mejores resultados positivos, pero estamos tratando de encontrar los pacientes correctos para darle el tratamiento específicamente correcto para ellos. Ese es nuestro objetivo. Esta es la Universidad de Chicago, y hubo una caída de nieve. Esto fue tomado en el verano, pero sí que es muy feliz estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí y feliz de responder algunas de sus preguntas. Muchísimas gracias doctor Catenacci. Usted ha simplificado nuestra visión de la inmunoterapia, y tenemos al próximo presentador, el cual nos va a hablar acerca de... va a ser parte de nuestro panel el doctor Nugent, que pertenece a la Cleveland, a la clínica Cleveland en Florida, y a Pepita, que también provee atención a un paciente. Como se puede ver, tenemos muchas preguntas para ustedes. Siendo HER positivo, ¿es esto algo doble, que tienes a un tipo de cáncer que es bastante maligno, pero que también puedes recibir una terapia dirigida? ¿Hay algún tipo de terapia dirigida en ciertos tipos de cánceres, como el de mama? Esto de HER positivo significa que el cáncer es más agresivo, pero en el cáncer gástrico algunos estudios sugieren que pueda que no sea tan agresivo, o que sí lo sea. Y hay algunos estudios a largo plazo que nos dicen que hay ciertos riesgos de que este tipo de cáncer de HER positivo pase a hacer metástasis en diferentes órganos o no. Pero la parte positiva es que si tienes una terapia de fármaco dirigido que puedes obtener al inicio, puedes añadir a trastuzumab a la terapia estándar, y los tumores usualmente responden mejores y el paciente sobrevive mucho más tiempo cuando añades eso a la quimioterapia básica. Y una pregunta más, la quimioterapia administrada a lo largo de un periodo de tiempo largo, en contraste a una sesión de 3 horas de una dosis grande de quimioterapia. Por ejemplo, a un periodo de 7 días por 24 horas, ¿hay alguna razón a la cual se deba esta diferencia? Bueno, el más reciente tratamiento en los estudios que hemos conducido, tienes que balancear la toxicidad con la eficacia, y hay muchísimos tratamientos que muestran que el beneficio es que nosotros en las enfermedades metastáticas es 2 días, algunas veces hasta 5 días, como se utilizaba anteriormente. Hay una equivalencia en la eficacia del tratamiento con menos efectos secundarios, y eso es en lo que estamos enfocados. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia?
Entonces, lo que quisiera hacer ahora es, papita, usted pudiera compartir un poco con nosotros su experiencia en relación al tratamiento de su padre sufrió de cáncer esofageal. Él pasó por la quimioterapia y después de que paró de funcionarle, a nosotros nos dijeron que utilizara un fármaco llamado Catruda, y lo que el doctor nos explicó fue que era bueno estar participando en alguna instalación que tuviera acceso a estudios clínicos y algo muy importante es un grupo de apoyo, un equipo de apoyo que te hace pasar por las pruebas genéticas, te ayuda a llenar la documentación, porque si te tratas de ayudarlo a administrar su atención de salud y lo acompañas a la quimioterapia, también tienes toda esta otra añadida carga de documentación, así que es muy importante tener personal que te ayude a lidiar con todo esto. Entonces mi padre fue aprobado para que recibiera Catruda para su atención compasiva, y déjeme decirle, no fue una cura mágica, porque me di cuenta que la Catruda, después de un par de dosis, él empezó a declinar y tanto como hubiéramos querido desear que fuera una mágica píldora, no funcionó de esa manera para él. Con algunos otros pacientes es diferente. Quizás tuvo una contribución su edad o lo avanzada de su enfermedad, pero estoy de acuerdo con usted que esto tiene que ser algo que se debe estudiar muchos más estudios, y que esta terapia funciona diferente en diferentes personas, y en mi caso con mi padre no funcionó. Así que lo que estoy diciéndoles, por favor, vayan a un establecimiento que quizás les provea esa esperanza y que quizás se los quiera proveer, y en este momento quizás usted la prueba para tener una prolongación, y esa pequeña esperanza nos mantuvo moviéndonos en esa dirección. No podía estar más de acuerdo con usted, porque en nuestros días es muy diferente, muy parecido en comparación a lo que estaba pasando con usted. En estos estudios en que aprendimos que el resultado era negativo, es algo que aprendimos recientemente. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos en este proceso de regresar a revisar todo. Cuando vemos que funciona para unos pacientes pero no para otros, revisamos todo. Entonces, como dijiste, la terapia inmunológica no es algo que todo el mundo le asiente, y hay alguna manera. A Debbie se le dieron dos fármacos de inmunoterapia, y ella desarrolló dos enfermedades autoinmunológicas, colitis y artritis. ¿Hay alguna manera de que alguien haya determinado que a priori de administrar algún fármaco de inmunoterapia? ¿Quién es sensible en relación a esto? Anterior a que se le provea el fármaco. Es una pregunta muy interesante, y es un área de investigación actualmente activa, y nosotros sabemos que muchos de estos pacientes en los estudios no fueron admitidos, y ellos tenían algún tipo de alguna enfermedad autoinmune, porque se sabía que podían empeorarse. Pero sin embargo, hay un 5% de que la severa autoinmunidad pueda ser una consecuencia de esta terapia inmunológica. Y si ustedes observaron los diagramas que yo les presenté, es que este tipo de célula de esa manera evita atacar nuestras células normales, y algunas de estas son nuestras células de la tiroides y de nuestro gastrointestino, como las células de nuestra mucosa gástrica e intestinal. Entonces, esto es una investigación activa de la cual todavía no sabemos si hay una manera de desarrollar una enfermedad autoinmune con esta inmunoterapia. Y hay un reporte de que hay muchos casos de personas que sufren de enfermedades autoinmunes se mejoran con terapia de autoinmunidad, porque algunas veces las personas
que han podido beneficiarse de el control de su cáncer con la inmunoterapia, también se mejoran de estas otras enfermedades autoinmunes. Y también hay muchas otras inmunoterapias que están saliendo a reducir. Hay muchos efectos secundarios y hay diferentes incidencias, y a medida que empecemos a utilizarlas más, nos mejoramos en el conocimiento y esperamos que el futuro de la inmunoterapia sea menos tóxica de lo que es ahora. Y en general, la inmunoterapia en comparación con las otras terapias contra el cáncer, eso es bastante bien tolerada, pero en el futuro esperamos que esto mejore. Y siento inmunóloga, inmunoterapia se da al mismo tiempo o hay una secuencia, y ¿cuándo es que sabes cuál debe ser primero? Es una gran pregunta, pero actualmente las aprobaciones de la aminoterapia pembrolizumab se le da como inmunoterapia misma. Hay estudios de los cuales estamos esperando recibir los resultados, en los cuales se hace una combinación de inmuno y aminoterapias, y estas se dan al mismo día, en la misma secuencia, creo que primero la amino y después la inmuno. Entonces, una grande que ocurrió esta semana fue aprobada para cáncer pulmonar, y eso fue la aminoterapia. Entonces vamos a esperar a los beneficios, los resultados de estos estudios para ver los beneficios. Lo básico aquí es que las células inmunológicas necesitan hacer su trabajo. Entonces, cuando le das la aminoterapia, necesitas ya tener las células inmunológicas para que hagan su trabajo. Pero los estudios de cáncer pulmonar nos han probado que este no es el caso. Entonces estamos esperando para ver qué ocurre con este tipo de cáncer específicamente. Entonces el cáncer gastroesofagial y nos hizo algo diferente, y también hicimos estudios de cáncer de mama. Entonces tenemos que esperar a los resultados de cada uno de estos estudios. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Por favor, adelante. Sí, por favor, utilice el micrófono. ¿Cuándo es que las instituciones utilizan las biopsias líquidas en contraste a las de tejido? Voy a hablarles de eso porque yo fui quien lo traje a colación. Las biopsias líquidas es una cosa en la que estaba mencionando, que puedes con una gota de sangre encontrarle el ADN del tumor, y es una tecnología nueva que ha estado vigente por unos pocos años. Sí, muchos estudios muestran que puede ser una manera no invasiva de encontrar las mismas cosas que encontramos cuando hacemos una biopsia de tejido, y hay dos diferentes cosas con estos ensayos en términos de lo que puedes y no puedes hacer y que tienes que saber. Y hoy hoy en día la uso complementariamente, no sustituyo una con la otra. Yo creo que ambas pueden proveer diferentes informaciones, y en el cáncer gastroesofagial este es uno de los peores heterogenéticamente desarrollado. Así que cualquier cosa que tengas en tu información que recibas de una biopsia te puede beneficiar. Entonces, la sangre también es una representación de todos los lugares donde cáncer se puede desarrollar en el cuerpo humano, y ahora hay muchas publicaciones que muestran, y sobre los años lo hemos visto, que quizás este tipo de pruebas es una herramienta de mucho uso en este cáncer específicamente. Esto va a ocurrir en el futuro también. Bien, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo en estos momentos. Los que estaban en internet, los que están aquí y quieren hacer más preguntas, favor de ver a Mary Margaret al fondo del salón. Muchísimas gracias por sus exposiciones hoy.